Bienvenidos a Analizando Python. El día de hoy analizaremos el método print y los parámetros que tiene. Como vimos en el video de las listas, usamos el método print para imprimir por consola los datos que nosotros le enviaremos. Pero no solo hay una forma de enviarle parámetros al método, y eso es lo que veremos el día de hoy. Entonces, primero que todo vamos a abrir el PyCharm, donde nos quedamos la última vez, y vamos a crear un nuevo archivo, en el cual vamos a trabajar el método print. Aquí en Analizando Python damos clic derecho, en New, Python File, y como hoy día vamos a ver el método print, voy a ponerle el nombre al archivo print. ¿Ok? Entonces, primero comenzaremos con algo sencillo. Es el print más sencillo en el cual todas las personas comienzan a programar, que es print, entre comillas, hola mundo. Damos clic derecho y como vemos se ha impreso por consola el método print, es decir que se ha impreso el texto que nosotros le hemos dado por parámetro. Esta es una de las maneras más comunes en las cuales nosotros podemos usar el método print para imprimir una cadena de texto. Pero también nos podemos hallar en el momento que nosotros deseemos que se haga un salto de línea. Y para ello hay dos maneras de hacerlo. Una de ellas es que nosotros coloquemos donde queremos el salto de línea, coloquemos esta pequeña línea. Es decir, línea inclinada y la N. Si nosotros le damos en correr, como vemos se nos ha aplicado el salto de línea. Pero esto no es la única manera en la que nosotros podemos aplicar un salto de línea, sino que también podríamos hacerlo de esta otra manera. Borramos y vamos a colocar dos comillas dobles más, al comienzo y al final. Es decir que si yo aquí en mundo le doy enter, doy clic derecho, run, como vemos se ha impreso lo mismo. Hola mundo de la programación. Si le doy en correr, como vemos se me está corriendo el código y se me añadió lo último cambio que yo le hice. Esta es otra manera en la cual nosotros podemos realizar un salto de línea sin necesidad de estar añadiendo el comando que habíamos puesto, que era raya inclinada y la N. Asimismo podemos encontrarnos en el caso en el que queremos que un texto al momento de imprimirse por consola salga en medio de comillas. Entonces vamos a borrar todo esto, cerramos el paréntesis que hicimos y volvemos a poner las comillas dobles. Entonces, si yo pongo hola mundo y yo quiero que salga dentro de comillas la palabra hola mundo, simplemente se las pongo. Pero como vemos me da error. Es decir, de que Python lo que hace es detectarme que esto que está aquí es una cadena de texto, pero esto de que está aquí afuera no me lo está detectando. ¿Por qué? Porque estas comillas le están diciendo que aquí es donde termina la cadena de texto. Pero si nosotros no queremos que lo detecte estas dobles comillas como código, sino que más bien como una cadena, lo que tenemos que hacer es simplemente colocarle la línea inclinada. Como vemos se pintó de otro color. Si hacemos lo mismo con las de acá, también se pintarán de otro color. Y si yo le doy en correr, como ven se me está imprimiendo hola mundo y ya no me está sombreando el hola mundo acá arriba de color rojo, es decir que me estaba mostrando error. Pero ya ese error ya no existe. ¿Por qué? Porque esta línea inclinada lo que hace es decirle que estas dobles comillas no me la detecte como si yo estuviera cerrando la cadena de texto, sino que más bien me lo detecte como un texto plano. Asimismo podemos ocupar el método print para imprimir variables. Es decir, damos enter, vamos a crear una variable en la cual se va a llamar nombre. Y le vamos a asignar al contenido de la variable nombre mi nombre, que es Eliezer. Entonces, si yo quiero que se imprima Eliezer por consola, simplemente borro este texto de aquí y como es una variable, no necesito yo hacerlo dentro de comillas, sino que print y nada más pongo lo que yo quiero que se imprima, es decir, la variable nombre, el contenido de la variable nombre que es Eliezer.
clic derecho, Run, y como vemos se ha impreso el contenido nada más. Esta es una de las maneras más comunes para que nosotros imprimamos texto almacenado dentro de una variable. También podemos encontrarnos en el caso en el que nosotros queremos concatenar texto, es decir que aquí en el método print se imprima varias cadenas de texto, es decir, mi nombre, coma, es, coma, Eliezer. Podemos usar el método print de esta manera y simplemente al momento de imprimirlo me lo imprimirá. ¿Por qué? Porque le estoy pasando solamente cadenas de texto y lo estoy concatenando a través de comillas. Pero podemos ahorrarnos este trabajo. ¿Cómo? Simplemente cogiendo podemos hacer es borrando esto de aquí y decir mi nombre es, y en vez de coger nosotros tener que estar escribiendo aquí mismo en cadena de texto, podemos omitir esto de aquí y ponerle el nombre de la variable donde nosotros tenemos almacenada nuestro nombre, es decir, nombre. Si nosotros le damos clic derecho, correr, como vemos se nos ha impreso, mi nombre es Eliezer. Esto es una de las maneras en la que nosotros podemos concatenar texto, es decir, una cadena de texto y el contenido que está guardado dentro de mi variable. También podemos ahorrarnos eso de estar teniendo que abrir comillas, cerrar comillas, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que más bien lo que podemos hacer es esto que se puede hacer solo a partir de la versión de Python 3.6 en adelante, que se añadió una nueva notación para cadenas llamadas F, que hace mucho más sencillo introducir variables y expresiones a una cadena. Por eso es que las cadenas F contienen variables y expresiones, pero la diferencia es que ellas van entre llaves. Y ahora los vamos a ver. Es decir, borramos todo este texto. Y como dije, se llaman cadenas de texto F. ¿Por qué? Porque en ellas siempre van a comenzar con una F al comienzo. Comillas. Y dentro de ellas vamos a escribir lo mismo. Mi nombre es espacio. Y como antes habíamos visto, teníamos que cerrar las comillas, poner una coma y el nombre de la variable, y así concatenábamos texto. Pero a partir de la versión de Python 3.6 esto podemos hacerlo de una manera diferente, con este método de cadenas F. En vez de estar cogiendo concatenando, lo que podemos hacer es abrimos llaves y simplemente colocamos el nombre de la variable. Si le damos en imprimir, clic derecho, print, como vemos, no me bota error. No tengo necesidad de estar abriendo comillas aquí, cerrando comillas acá, coma, y concatenándolo y poniendo el nombre de mi variable. Sino que con el método de cadenas F, lo que hago es colocar mi string, mi cadena de texto, y simplemente añadir mi variable con llaves. Podemos también ponerle más variables. Podemos poner edad 20 y podemos poner mi nombre es Eliezer, que está guardado dentro de la variable nombre, y mi edad es, y dentro de llaves pongo edad. Si nosotros le damos clic derecho, imprimir, como vemos no me bota ningún error, sino que más bien ya con el tipo de cadena F lo que hace es concatenarme automáticamente tanto mi cadena de texto con mis variables, sin necesidad de estar abriendo y cerrando y concatenándolo con coma. También lo podríamos hacer de esta otra manera, que es la que usamos el método format. ¿Y cómo usamos el método format? Simplemente borramos esto de aquí, borramos, porque como ya no estamos ocupando el tipo de cadena F, tenemos que borrarlo. Entonces, si nosotros queremos, vamos a crear aquí una variable dentro de llaves, por ejemplo, que sea A, y acá en edad, asimismo, pero que esta variable sea B.
Entonces, para usar el método format, lo que debemos hacer es, al final de nuestra cadena, colocar punto format y vamos a decirle que A va a equivaler a nombre, en donde B va a equivaler a edad. Entonces, si nosotros le damos clic derecho a imprimir, como vemos, sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es diciéndole que esta variable A va a valer a nombre. Pero toda esta configuración nosotros lo tenemos que hacer a partir de la función .format, en donde nosotros le vamos a asignar el nombre que la variable que nosotros tenemos dentro de la cadena de texto, vamos a asignarle el valor que nosotros queremos, que es la variable que contiene el nombre. Lo mismo pasa con edad. El siguiente parámetro con el que nosotros encontramos, el segundo que nos da Python, es de sep, es decir, de separar. Ahora vamos a crear otras dos variables en las cuales tengan nombre, Martín, y de apellido, Rodríguez. Entonces, si yo quiero imprimir esto aquí, simplemente hago nombre, concateno con coma, apellido, y si lo imprimo, como vemos me imprime Martín Rodríguez, ¿verdad? Pero, como quiero yo ocupar el segundo parámetro que me da PyCharm, que es sep, yo quiero ahora que tanto nombre como apellido tengan una separación por esta cadena de texto que yo le voy a enviar, que es 0000. Si yo lo vuelvo a imprimir, ahora en vez de estar separados por un espacio que hay aquí entre Martín y Rodríguez, van a estar separados en cambio por 4 ceros. Damos clic derecho y vemos que ahora está separado Martín y Rodríguez por 4 ceros. Para esto nos sirve el método sep o el segundo parámetro del método print. Lo que hace es separar la información que tú le hayas dado por la cadena de texto que le hayas dado a través de el parámetro sep. Entonces, si yo quiero seguir separándolo tanto nombre como apellido, en cambio con un subguión, simplemente borro los ceros, pongo subguión, le doy clic derecho en correr y como vemos se me sigue separando ya no por espacios, ya no por ceros, sino por la información o el parámetro que yo le envié en esta zona, que son 4 subguiones. Ahora veremos el tercer parámetro que tiene el método print, que es en. Entonces borramos y vamos a poner L1, que va a valer igual a primera línea, L2, que equivaldrá a segunda línea, y ahora cada uno de ellos vamos a imprimirlo. L1 y print L2. Si nosotros lo imprimimos, como vemos, tanto L1 como L2 están en líneas distintas. ¿Por qué? Porque el tercer parámetro del método print, que es en, viene por default que tenga un salto de línea. Pero si nosotros se lo cambiamos y lo dejamos en vacío al momento de yo imprimirlo, se posicionarán los dos print en la misma línea. ¿Por qué? Porque como viene el parámetro en por predeterminado que tenga un salto de línea, al momento de yo quitárselo, lo que hace es juntar tanto el print de L1 como el print de L2 en la misma línea, que es la respuesta que tenemos aquí abajo en la consola. El cuarto parámetro es el parámetro file, y para ello vamos a borrar y poner otro ejemplo. Entonces vamos a hacer un print en el cual le vamos a pasar por cadena de texto para diferenciar cuando nosotros ocupemos el parámetro file. Vamos a hacer esto, se imprimirá por consola. El parámetro file es comúnmente usado para cuando nosotros queremos que
se cree un archivo y dentro de ese archivo se guarde cierta información que nosotros le demos. Es decir, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a abrir un archivo y el archivo se va a llamar file.txt. Le vamos a decir que va a ser de tipo escritura, es decir, write, por eso es la W, y que nosotros lo vamos a identificar como F. Dos puntos. Entonces, lo que nosotros le vamos a decir ahorita es que dentro de ese archivo que nosotros vamos a crear, que se llama file.txt, es que se va a guardar este mensaje. Print. Este mensaje será escrito en nuestro archivo file. Y para ello vamos a ocupar el parámetro file. Y le vamos a decir que todo este contenido, o sea, todo este mensaje que nosotros tenemos aquí, se va a guardar dentro del archivo file.txt, como simplemente asignándole F, que es el identificador que nosotros le dimos acá arriba al momento de que se vaya a crear nuestro archivo file. Si nosotros le vamos a dar en correr, abrimos esta sección de project y como vemos aquí en nuestra lista de archivos no tenemos ningún archivo que se llame file.txt, sino que al momento que yo le dé clic derecho run, se va a crear mi archivo file.txt y va a contener el mensaje que yo le di por parámetro. Entonces le doy run y como vemos se me ha creado mi archivo file.txt. Y como vemos se imprimió por consola este texto, esta cadena de texto que yo le dije, esto se imprimirá por consola. Y al momento de yo abrir mi archivo file.txt, vemos que se ha impreso la cadena de texto que yo le di por parámetro. Es decir, este mensaje será escrito en nuestro archivo file. Este es el tercer parámetro que nosotros tenemos en el método print, que es usado para cuando nosotros queremos hacer que cierto mensaje o cierta cadena de texto sea guardado dentro de un archivo que nosotros deseemos. También puede darse el caso en que en vez de nosotros pasarle una cadena de texto, podemos darle una variable. Es decir, vamos a crear una variable que se va a llamar texto y dentro de esta variable vamos a contener un hola mundo. Y en vez de decirle que me imprima en el archivo file.txt este mensaje, le voy a decir que se imprima lo que está dentro de la variable texto. Si yo le doy de nuevo clic derecho, run, vemos que de momento no ha pasado nada, pero los cambios se han hecho dentro del archivo file. Al momento de nosotros abrirlo, vemos que en vez de tener el mensaje que antes tenía, ha cambiado a hola mundo. En conclusión, el método print nos es útil para muchas cosas, sino que también podemos ocupar el método print para que al momento de nosotros mandarle una variable, esa variable sea escrita o guardada dentro de un archivo que nosotros deseemos. Asimismo, como vimos, también podemos hacer que al momento de concatenar puedan ser separadas por sus guiones o por cualquier cadena de texto que nosotros le demos. Así que si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo para que las personas conozcan más sobre la programación en Python.